Mi mamá cuando éramos morritos, nos enseñó a vivir según la religión cristiana, con todas sus reglas y sus madrazos, entonces mi mamá se volvió una señora bien clavada en su religión y nos obligaba a cumplir con todo lo que implica ser cristiano. A mí nomás me dejaban escuchar música de los grupos religiosos y nada de caricaturas, porque eso era del diablo. Un día decidió que ya no podíamos ir a la iglesia donde ella empezó, porque mi papá dejó de ir por sus cosas y no teníamos lana para andar en combi, transporte público, que es medio caro. Mi mamá estaba triste porque no podía seguir con eso que le llenaba el vacío del alma, pero yo estaba contento por no tener que regresar y no tener que cumplir más reglas, y por fin disfrutar todo lo que me habían prohibido por tanto tiempo. A las pocas semanas, una vecina le dio una invitación a mi mamá para ir a una iglesia cerca de donde vivo. Mi mamá aceptó y me pidió que la acompañara, que no me iba a obligar a creer en esa religión, pero que no quería ir sola con mi hermana. Entonces, al llegar ahí y pasar varios meses de solo ir como espectador, me empezaron a llamar la atención muchos temas de los que hablaban y me empecé a ser amigo de la gente de ahí, hasta que me hice amigo del señor que manejaba la iglesia. Él tenía una empresa de computadoras donde me dejó hacer mi servicio social de la escuela para poder graduarme, y hasta ahí llegué. Empecé a darme cuenta que mucha gente se iba por supuestas diferencias de manejo sobre la iglesia, pero de pronto cerró su empresa y la iglesia, en sentido económico, empezó a ir en declive. Yo creo que si el humano vive para la iglesia, debe vivir para la iglesia. A mí no me importaba que se quedara con la lana de los supuestos diezmos y ofrendas, pues como pago por su chamba tiene que comer, pero después empezó a pedir dinero para pagar agua, luz, renta, remodelaciones de la iglesia, y hasta llegó al punto de mandar a los chavos de ahí a vender galletas para sacar dinero para la iglesia. Yo les decía a mis papás que eso no se me hacía normal, que pidiera tanta lana esa persona, pero no me hacían caso. Un día, después de ir a vender las galletas, llegamos a la casa de estos pastores y lo primero que se nos salió decir fue que vendimos todo, y lo primero que hizo, en vez de ofrecer un vaso de agua, fue decir, siéntense y denme el dinero. Entonces empecé a analizar su casa y la verdad no vivían nada mal, el pastor, su esposa e hijas. Empecé a ver su mesa y tenían un montón de frutas, pan, y botellas de refresco por todos lados. Vi su tele y era bastante grande, junto con su Xbox con 3 controles. Ojo, que esas personas juraban ser personas que se la pasaban haciendo oraciones y leyendo la Biblia y nunca veían tele, entonces ¿para qué tener una tele tan grande y un Xbox Series y 3 controles? Supe de inmediato que para él la iglesia solo era un negocio y se estaba volviendo bien gandalla, exprimiendo a la gente para sacar dinero. De inmediato hice el comentario de que pues era buen negocio, eso de vender galletas, y se pusieron agresivos conmigo y me terminaron corriendo de su casa, para más tarde, en los cultos que hacían, humillarme enfrente de todos los que estaban presentes ese día, diciendo que no iba a permitir mi entrada hasta que no me disculpara, pero como yo pensaba que estaba en lo correcto, nomás me fui. A mi mamá la dejaron quedarse. Pero esa situación económica solo empeoró, por lo que tuvieron que mudar la iglesia a otro local, el cual, según, iban a comprar. En el tiempo que iban a remodelar el local para adaptarlo a la iglesia, fui a recoger a mi mamá, ya que era la misma congregación la que se encargó de esto junto al pastor, y ese día me invitaron a comer con ellos y hablamos, pero este señor era tan bueno hablando y convenciendo a la gente con sus mentiras, que se atrevió a pedirme una disculpa y decirme si quería volver a la iglesia, haciéndome dudar de mí, llegando a pensar que estaba mal lo que había dicho. Acepté y regresé a vivir una vida cristiana, me enamoré y me empezó a ir bien, solo que un día mi novia me cortó y empecé a oír chismes de las hijas del pastor, y resultó que ellas eran las culpables de que mi querida exnovia me cortara. Tiempo después entré a trabajar y tenía que cumplir horarios en las noches y aprovechaba para no ir, llegando los domingos a las 7 de la mañana diciendo que me moría de sueño, y así empecé poco a poco a abandonar ese lugar, pero en cuanto terminé de abandonar el lugar, por medio de mi mamá me llegaban chismes de que el líder del lugar estaba engañando a su esposa, y poco a poco empezaron a tomar fuerza hasta que se terminó de separar de su esposa, y tiempo después vendió el local de la iglesia por supuesta falta de presupuesto, y tristemente terminaron haciendo cultos en casa de una persona de la iglesia, pero a los pocos días de empezar mayo del 2021, resultó que este tipo sí tenía otra novia y mucho más joven que él, la chica estaba embarazada. Estaba ocupando la iglesia para sacar dinero, y el muy poco hombre mandó a golpear a su exesposa y a mi exnovia junto con su mamá y hermano por querer recuperar sus pertenencias. Esa persona sacó dinero de mucha gente, la cual muchas veces no sabía si iba a comer al otro día, le quitó la esperanza a mucha otra, solo generó desconfianza en una comunidad que muchas veces solo se tenía a ella misma.
Tiempo después, su esposa reveló que ella estaba en contra de todo esto, pero por ser su marido no decía nada, pero perdió a sus hijas, ya que este señor les metió mentiras acerca de ella, y ahora no puede trabajar en algún buen lugar, ya que tendría que pasar pensión para las niñas, ya que este señor está enfermo y no trabajó jamás en su vida.